Hola muchachos, buenas tardes. El día de hoy por un problema personal no voy a poder darles clase de manera presencial, no vamos a tener la videollamada, pero con la finalidad de no atrasarnos más, de no perder clases, decidí grabarles este video donde continúo con la explicación que quedó pendiente del día de ayer. Eh, Voy a grabar este video, lo estoy compartiendo aquí en la plataforma y eh, espero que quede todo perfectamente bien explicado. Obviamente el día de mañana, en la hora normal de clase, vamos a retomar esta información por si tuvieran alguna duda, con toda confianza lo podemos aclarar. Entonces, retomando pues lo que veíamos en la última clase, les comentaba que eh, el método de Nyquist para checar o comprobar la estabilidad de un sistema consiste en tomar un, eh, una función de transferencia de lazo cerrado, pero hacer su análisis en lazo abierto, como está marcado aquí en la ecuación en color rojo. Esta ecuación en lazo abierto es únicamente considerando la función de transferencia, esta que tenemos aquí y esta que tenemos acá, multiplicadas entre sí y además multiplicando la ganancia acá, que para el ejemplo que estamos viendo estamos considerando que la ganancia acá es igual a 1, por lo tanto nos queda esta ecuación. Después les comentaba que íbamos a trazar en el plano complejo esta gráfica que tenemos aquí, los polos y los ceros, donde estamos graficando un polo en -1, otro polo en -3 y un cero en -2. Una vez que tenemos graficado eso, nos damos cuenta de que tenemos una gráfica eh, con todos los polos en el semiplano izquierdo del plano complejo. Y entonces por eso vamos a considerar que esta P es igual a 0, ya que esta P lo que nos indica es cuántos polos en el semiplano derecho de la gráfica compleja que tenemos aquí eh, se tienen en esta función de transferencia. Esta P igual a 0 la vamos a sustituir en esta ecuación donde que es z igual a n más p, y esa p entonces es igual al número de polos en el semiplano derecho de la gráfica o polos inestables, y la n la vamos a generar a partir de la gráfica de Nyquist o la gráfica eh, polar de la función de transferencia. Yo les comentaba en una clase anterior que esa gráfica polar la podemos generar simplemente haciendo el cambio de esta función de transferencia al plano de la frecuencia j omega y sustituyendo entonces todos los valores de S por j omega y dándole valores a omega que vayan desde menos infinito hasta infinito, y entonces obtener un resultado con parte real y parte imaginaria de ese j omega, y entonces graficarlo en un plano complejo como el que tenemos graficado a la derecha de esta pantalla. Perdón. Les decía que esto era una forma de hacerlo, pero no es la única. Y esto les digo que no es la única porque pues a veces resulta un poco complejo hacer esa gráfica. Generalmente para hacer esa gráfica necesitamos graficar muchos puntos, y entonces el tener que graficar muchos puntos pues a veces precisamente resulta complicado. Entonces
existe este otro método que estábamos viendo la clase anterior, donde vamos a analizar esta gráfica o estas líneas en amarillo que tenemos aquí, que se conoce como el camino de Nyquist. Ese camino de Nyquist consiste en graficar o hacer una gráfica de todo el semiplano derecho del plano complejo, o analizar todo el semiplano derecho del plano complejo en estas tres secciones. En la primera sección vamos a avanzar sobre la parte real cuando esta parte real es igual a 0, y la parte imaginaria va desde 0 hasta infinito, como se grafica ahí en amarillo. Después, como si esto fuera un vector, vamos a hacer un barrido de este vector en amarillo, haciendo cambiar su ángulo de 90 a menos 90 grados, generando esa segunda parte del camino de Nyquist, y en la tercera parte de esa gráfica, pues es el reflejo de la parte 1. Este camino de Nyquist es importante saber que tiene que graficarse todo el semiplano derecho del plano complejo, siempre y cuando ese semiplano derecho no cruce por ningún polo. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante. En este caso lo vamos a hacer como lo estamos viendo en la pantalla, ya que los polos se encuentran en el semiplano izquierdo. Pero habrá otros casos donde el camino de Nyquist se tenga que trazar de forma diferente, pero ya lo veremos más adelante. Habíamos hecho entonces estas ecuaciones para la primera parte de esta gráfica. Esto es lo que vamos a hacer en esta primera parte, es sustituir S por J omega y darle algunos valores al omega, como en este caso le dimos valor de 0, valor de 1, valor de 3 y valor de infinito, porque al final de cuentas lo que estábamos haciendo era darle estos valores omega, cualquier valor que comprenda desde 0 hasta infinito. Y es importante darle valores, en este caso el valor inicial, que sería el 0, y el valor final, que sería este infinito, ¿sale? Y podríamos dar algunos valores intermedios que nos sirvan de referencia para saber cómo es la trayectoria en esa gráfica. Una vez que obtuvimos estos valores para 0, para 1, para 3 y para infinito, pues los vamos a graficar precisamente en un plano complejo, como se ve aquí en la pantalla. Y aquí tenemos el valor para 1, para 2, no, perdón, era para 0, disculpen, es para 0, para 1, para 3 y para omega igual a infinito. Son esos puntos rojos los que tenemos ahí. Después de eso, lo que vamos a hacer pues es graficar la segunda parte de ese camino de Nyquist. Esto es esta parte marcada con el número 2, donde variamos el ángulo desde 90 hasta menos 90. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahí es lo siguiente. Bien, en este tramo 2 del camino de Nyquist, lo que vamos a hacer es sustituir en la función de transferencia original, vamos a sustituir S por infinito y un ángulo teta. Si ustedes recuerdan, decíamos que vamos a graficar toda esta región, ¿sale? Pero en el tramo 1 llevamos el omega hasta infinito con un ángulo de 90. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar ese valor de infinito en la
de un vector infinito y vamos a variar su ángulo de 90 a menos 90. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Tomar la magnitud de ese vector como infinito y darle valores a ese ángulo de 90 grados, perdón, menor o igual al ángulo θ hasta menor o igual a 90 grados. Esto es lo que vamos a hacer, es tener G de S igual a infinito 90 grados más 1. No, perdón, creo que era 90 grados más 2 entre infinito 90 grados más 1 que multiplica a infinito 90 grados más 3. En este caso, así como lo explicamos ya en la clase anterior, tenemos un número infinitamente grande que se le suma a un número 2. Entonces ese número 2 es despreciable con ese infinito igual a este número 1 y este número 3. Entonces esa ecuación la podemos simplificar y dejarla como infinito 90 grados entre infinito 90 grados por infinito 90 grados. Si tenemos eso, quiere decir que este de arriba se puede eliminar con este de abajo y entonces la ecuación nos va a quedar como 1 entre infinito 90 grados. Y esto va a ser igual a 0 con un ángulo de menos 90 grados. ¿Sale? El 0 se obtiene de dividir 1 entre infinito y el 90 que estaba en el denominador lo puedo subir al numerador cambiándole el signo, entonces obtengo este resultado. Puedo hacer esto mismo con otro ángulo, lo voy a hacer aquí del lado derecho, G de S, igual vamos a decir a infinito 0 grados más 2 entre infinito 0 grados más 1 por infinito 0 grados más 3. Va a suceder exactamente lo mismo que lo que acabamos de analizar. Este 2, este 1 y este 3 se van a ir en la ecuación. Un infinito 0 grados del numerador se va a ir con un infinito 0 grados del denominador y la ecuación se va a simplificar o va a quedar simplificada a 1 entre infinito 0 grados. Esto va a ser igual a 0, obteniendo de dividir 1 entre infinito 0 grados. Entonces ya tenemos este resultado y podríamos obtener el valor final, que en este caso sería G de S igual a infinito menos 90 grados más 1 entre infinito menos 90 grados, perdón, este en el numerador es más 2, aquí es más 1, no, infinito 90 grados más 3. Vuelve a suceder exactamente lo mismo y tenemos que este 2, este 1 y este 3 lo podemos eliminar porque están siendo sumados por un número infinitamente grande, entonces
pierde su razón de ser. Y un infinito menos 90 se elimina con otro infinito menos 90 y la ecuación queda simplificada a 1 entre infinito menos 90. 1 entre infinito nos da 0 y el menos 90 que estaba en el denominador puede subir al numerador con signo cambiado. Entonces tenemos que para estos tres valores que le estamos dando a la función de transferencia, cuando la magnitud de ese vector es infinitamente grande y vamos variando su ángulo, es que la magnitud siempre es igual a 0 y el ángulo es lo que va cambiando. Entonces vamos a regresar a la gráfica y nos vamos a dar cuenta que para todo ese sección 2 del camino de Nyquist, si lo graficamos en esta que es la gráfica de Nyquist, pues vamos a encontrar que todos los puntos graficados van a caer en el origen. Entonces, como todos los puntos de ese segundo tramo del camino de Nyquist caen en la gráfica de Nyquist exactamente en el origen, y en el origen ya tenía graficado este punto, entonces no necesito agregar nada más. Y como veíamos en gráfica del lado derecho de la pantalla, el tercer tramo del camino de Nyquist es un reflejo del primer tramo. Entonces quiere decir que podemos ir a la gráfica de Nyquist y hacer precisamente pues un reflejo. Esto es, tendríamos un punto más o menos aquí, otro punto más o menos por aquí y el otro punto ahí donde ya estaba ese primero. Y entonces el camino de Nyquist sería, perdón, la gráfica de Nyquist sería para el tramo 3 algo más o menos así como lo estoy graficando en amarillo. Aquí la flecha o el sentido de esto iría al sentido contrario que el tramo 1. Aquí, si recuerdan, yo les decía que estábamos viendo o estábamos intentando encontrar este valor de n. Y ese valor de n yo les había comentado que era el punto o la coordenada menos 1,0 era la coordenada que nos importaba. Sí, entonces ese menos 1,0 vamos a contar cuántas vueltas da la gráfica de Nyquist a este punto menos 1,0. Esta es la gráfica de Nyquist. Si se fijan, es una trayectoria cerrada, sí da una vuelta, pero no da la vuelta al punto que es de nuestro interés, al menos 1,0. Entonces, para este caso, vamos a decir que el valor de n también es igual a 0. Ok, entonces, sustituyendo esto en la ecuación, tenemos que z es igual a 0 más 0. Quiere decir entonces que z es igual a 0 y la definición de estabilidad según el criterio de Nyquist nos dice que si z es igual a 0, el sistema es estable. De acuerdo, entonces con esto concluiríamos este ejemplo así como lo estábamos analizando, comprobando que z es igual a 0 y que el sistema es estable. Fíjense bien, aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Desde que comenzamos a graficar, desde que vimos la función de transferencia en lazo abierto, notamos que tenía ceros estables y polos estables. Entonces, desde el principio nos dimos cuenta que lo más probable era que este sistema
resultar estable y lo acabamos de comprobar con este método. Aquí este método nos dice entonces que gracias a que ese z es igual a 0, entonces encontramos que este sistema es estable. Pero si recuerdan, al principio hicimos la consideración de que k era igual a 1. Ok, ¿qué pasa si k es mayor que 1? Ok, esa k es una constante, es la ganancia estática del sistema. Y les dije, siempre está presente en todos los sistemas. En este que estamos analizando es igual a 1, pero en otros podría tener otro valor. Bueno, si k fuera mayor que 1, entonces haría una trayectoria similar, pero con una mayor extensión. Y entre mayor sea el valor de k, la extensión de la gráfica de Nyquist, pues también sería mayor. Pero aún así, nunca abarcaría o nunca daría una vuelta por este punto que es el de nuestro interés, es el que nos dice si el sistema es estable o no. Entonces, con esto podemos comprobar que, permítanme borrar esto para no sobrecargar la gráfica, podemos comprobar que no importa qué tanto crezca k, podemos aumentar, vaya, el valor de la k y el sistema va a continuar siendo estable. Entonces, podemos decir que el sistema es estable para k mayor que 0. Cualquier valor, si no importa si es 1, como lo analizamos ya, si es 2, si es 3, si es 4. Les decía, la circunferencia esta, la gráfica de Nyquist, va a ir creciendo en dimensión, pero nunca va a abarcar el punto menos 1,0. Bien, ahora para analizar qué sucedería si cambiáramos el valor de k, el valor de la ganancia estática, por un k, un momentito, por un k igual a menos 1. Bien, lo que va a suceder es que la gráfica que ya tenemos aquí se va a ver reflejada. Esto es, aquí en la coordenada menos 0.66, perdón, 0.66,0, por ahí va a pasar un reflejo de la gráfica que ya hicimos. Quiere decir que tendríamos una circunferencia similar, pero en este sentido, y sería un reflejo exacto, esto es, las flechas que nos indican el sentido del círculo serían incluso un reflejo de las que ya hicimos. En este caso, si k aumenta también hacia el lado negativo, la circunferencia también va a aumentar, esto es, va a empezar a crecer en este sentido. Entonces quiere decir que si aumentamos la k lo suficiente, va a llegar un punto donde vamos a abarcar este punto, el que resulta ser de nuestro interés. ¿Cómo saber en qué momento lo abarca? Bueno, pues ya sabemos que k siendo menos 1 nos genera llegar al punto menos 0.66 en la parte real. Ahora queremos saber qué valor de k tenemos que darle para que éste llegue al punto menos 1. De acuerdo, entonces aplicando una regla de 3 tendríamos que k es igual a menos 1 entre menos 0.66. Esto será igual a menos
1.5 aproximadamente. Entonces, en menos 1.5, lo que sucedería a partir de ahí, si seguimos creciendo acá, es que ya habremos abarcado este punto de interés. Si ese punto de interés lo abarcamos, entonces resulta que lo que va a suceder es que z dijimos que era igual a n más p. Esta p ya habíamos dicho que era igual a, perdón, a 0, pero si k es mayor, bueno, menor o más negativa que menos 1, esta n va a ser igual a 1, precisamente porque ya le dimos una vuelta con esta circunferencia en color verde a ese punto de nuestro interés, al punto con coordenadas menos 1,0. Entonces el z ahora sería igual a 1 y entonces el sistema se volvería inestable. Entonces llegamos o encontramos un punto donde el sistema pasa de ser estable a ser inestable. Por lo tanto, podemos concluir que para que el sistema sea estable, K tiene que estar comprendido entre el valor de 1.5 y más infinito. Si está comprendido entre esos valores, va a estar en su zona estable, pero si es menor que menos 1.5, entonces pasará a su estado inestable. Esto a pesar de que vimos que la función de transferencia tiene solo polos estables y ceros estables. Aún así, la ganancia estática puede hacer que el sistema se vuelva inestable. Entonces con esto concluiríamos el análisis teórico, el análisis en papel de la estabilidad de este sistema. Por último, me gustaría comprobar esto que acabamos de analizar con el software MATLAB. Para esto vamos a generar la función de transferencia, donde en el denominador, en el caso de la función de transferencia que estábamos viendo hace un momento, sabemos que el denominador son dos términos, dos binomios que están siendo multiplicados entre sí, pero para MATLAB esto no es posible. Lo que vamos a hacer es desarrollar esta multiplicación y nos queda el denominador como se muestra en la pantalla. Y aplicamos la función de Nyquist. Esperamos un momento y podemos ver que nos genera precisamente la gráfica de Nyquist. Y acá vemos en esta sección, por donde estoy dando clic ahorita, que ahí tenemos el punto menos 1,0 y vemos cómo la gráfica está alejada de eso. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a generar otra función de transferencia. T2 igual a TF. Y vamos a generar la función de transferencia menos 1. Entonces vamos a poner que la T total es igual a T por T2. O sea, estoy dándole una ganancia estática de menos 1 al sistema. Y entonces volvemos a generar la gráfica de Nyquist para ver que... disculpen, este es un error. Vamos a volver a generar la gráfica de Nyquist, pero ahora sobre la función de transferencia TT, que es la que ya tiene la ganancia estática de menos 1. Y entonces vemos que efectivamente el círculo que se traza con esta gráfica de Nyquist, esta gráfica polar, pasa al semiplano izquierdo del plano complejo. Pero aún así sigue sin abarcar el menos 1. Ahora vamos a ver qué pasa si este término lo pongo como menos 1.5, genero otra vez la función de transferencia y la vuelvo a graficar. Si se fijan, ahora la gráfica ya incluye
a ese punto, ¿sí? Al punto menos 1,0. Podría aumentar todavía más la ganancia estática, por ejemplo, en menos 2, para hacer más claro esto. Tenemos la función de transferencia, la grafico nuevamente y vemos claramente que aquí está el punto menos 1,0 simbolizado con esa crucecita roja. Y ahora sí, tenemos que la gráfica de Nyquist le da una vuelta completa a ese punto. Eso significa que la n de la ecuación z igual a n más p, ahora esa n es igual a 1, porque ya le dimos una vuelta a ese punto, pero el p es igual a 0. Y entonces ahora z es igual a 1 más 0, o sea, z es igual a 1. Y siempre que z sea diferente de 0, significa que tenemos un sistema inestable. Entonces aquí en MATLAB acabamos de comprobar esto que habíamos analizado de manera teórica.